¿Esta es la manera bíblica de hacer devocional? No estamos haciendo las cosas de manera correcta. Estamos reemplazando el principio bíblico por las formas. No hay devocional ni para hombres ni para mujeres. Cada quien puede rodear los principios con las formas que quiera. Lo que no podemos hacer es colocar las formas como los principios. Y en un devocional lo que realmente importan son los principios que necesitamos para hacer de manera correcta y completa un devocional, y no las formas. Te voy a enseñar los elementos y los principios bíblicos necesarios para hacer un correcto devocional. Primero, un devocional es la manera en que nos conectamos con Dios, es la manera de tener comunión con Dios. No existe otra manera para poder crecer a la estatura de Cristo, crecer como un discípulo de Cristo, si no es a través del devocional. Así como cualquier miembro de nuestro cuerpo, si lo dejamos quieto, se seca. Si lo dejamos inmóvil, sin movimiento va a tender a morir. Asimismo, nuestra vida espiritual, si no la alimentamos, si no la movemos, si no estamos conectados cada día y continuamente con Dios, entonces vamos a tender a que nuestra vida espiritual termine muriendo. Si no nos acostumbramos cada día a alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra relación con Dios, entonces vamos a tender a secarnos, a ir perdiendo poco a poco la movilidad, ir poco a poco pausando el paso hasta que ya no encontremos una razón para seguir avanzando hacia la estatura de Cristo. Necesitamos el movimiento en nuestra vida, necesitamos alimentar nuestra vida espiritual, y eso es el devocional. El devocional es la única manera bíblica de poder ir a la estatura de Cristo, es decir, cumplir el mandamiento de la palabra de Dios en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Así que no hay otra manera de crecer, no hay otra manera de madurar, no hay otra manera de parecernos más a Cristo si no tomamos en cuenta la necesidad, la urgente necesidad de alimentarnos espiritualmente a través de un correcto, sano y bíblico devocional. Por esa razón, Juan capítulo 8, versículo 31 dice: y Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que el único elemento que necesitamos es la palabra de Dios. La Biblia es el único elemento que necesitamos, el más importante, el único elemento indispensable para poder hacer un correcto, completo devocional es la Escritura. Todo lo demás, con lo que tú quieras decorar, todas las formas que quieras poner alrededor de tu devocional, de tu tiempo con Dios, sobran, no son indispensables. Si quieres colocar música de fondo, es una forma. Si quieres poner colores, cuadernos, es otra forma. No existe devocional para hombres ni para mujeres. No podemos decir que mi devocional, mis maneras de hacer devocional son las correctas, y si tú no cumples con los requisitos que yo ya puse, con todas las formas que yo tengo, entonces tú no estás haciendo un correcto devocional. Eso es falso. El único elemento indispensable que necesitamos para hacer un devocional sano, correcto y completo es la palabra de Dios. Así que ella es la única autoridad. No es mi opinión como pastor. Pastor, ¿cómo se hace un devocional? No importa mi opinión. Importa lo que la Biblia, lo que el Señor Jesús dice que tenemos que hacer. Así que vamos a la palabra. Ella nos tiene que instruir en la manera correcta, bíblica y sana de hacer un devocional. Vamos a la Escritura. Leamos Mateo 4:4. El Señor Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto quiere decir que la única manera de poder vivir espiritualmente, de darle vida espiritualmente a nuestra alma, de poder no caer
caer en la sequedad, no caer en una vida espiritual seca, inmóvil, es alimentándose con la palabra de Dios. Este es el pan, dice Jesús, es el pan con el que alimentamos nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. Cuando necesitamos saber qué hacer, cuando necesitamos tomar decisiones, es la palabra de Dios y sus principios los que nos dan las bases para poder tomar cada decisión de nuestra vida. No solo de pan, es decir, también existimos en un contexto material donde tenemos que trabajar, donde tenemos que negociar, donde tenemos que estudiar, pero dice, no solo de pan físico vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Acompáñame a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y en quien mí cree no tendrá sed jamás. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Él es el único, son sus palabras, su evangelio, sus principios, lo único que nutre nuestra vida. No podemos solamente depender del alimento cada 8 días. Yo te pregunto, ¿cada cuánto comes al día? ¿Desayunas, almuerzas, cenas? Mínimo 3 veces al día comes. ¿Y para qué lo haces? Lo haces para poder tener fuerza, para poder tener vigor, para poder estar sano y asimismo poder tener la capacidad de estudiar, de trabajar, la fuerza para poder vivir. De la misma manera, tenemos que alimentarnos de Jesús, de sus palabras, de sus principios, para que en el ámbito espiritual, en la vida espiritual, lo cual redunda en todas las áreas de nuestra vida, tengamos fuerza para poder batallar cada situación que enfrentamos cada día, cada problema, cada situación que se nos presenta en el trabajo, en la familia, en el matrimonio, en las finanzas. Necesitamos fortaleza espiritual, y lo único que nos alimenta, lo único que nos permite estar de pie, pararnos y enfrentar cada situación es la palabra de Dios. Cada día alimentándonos, no cada 8 días, porque si no vamos a morir de hambre, vamos a morir de sed. Por esa razón el devocional se debe hacer cada día. Ahora te quiero invitar a la carta que escribe el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al capítulo 2, versículo 2. Escucha lo que la palabra de Dios dice. Versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, es decir, la palabra de Dios es eterna. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Versículo 2. Escucha bien. Deseen, anhelen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces el apóstol Pedro hace un símil muy interesante entre la palabra de Dios y la leche, el alimento con el cual se nutre un niño. Asimismo es la palabra de Dios en nuestra vida. Es la leche espiritual santa que no está adulterada, y es la única que nos alimenta, es la única que hace crecer áreas de nuestra vida, es la única que genera todos los mecanismos espirituales para poder madurar, para generar conciencia espiritual y llevarnos a la estatura de nuestro Salvador, para que seamos responsables espiritualmente y en todas nuestras áreas, en todas las áreas de nuestra vida. El segundo elemento, y no menos importante, es lograr tener una guía devocional. Pero tenemos que tener mucho cuidado con las guías devocionales que tenemos o que buscamos, porque un devocional no es que alguien haya escrito una historia, haya escrito una reflexión y entonces yo me alimento de lo que Dios le habló a otra persona. No, un devocional completo, un devocional a la luz de la palabra de Dios debe tener una guía devocional, pero solamente como una estructura, como una guía donde tú tomes apuntes, sigas paso a paso elementos importantes del devocional que te sumergen a la palabra de Dios, que te llevan a escudriñar de manera personal el propósito, el mensaje, la voz de Dios a tu vida, su respuesta a tu vida, el pan que necesitas para que cada día puedas tener la fortaleza espiritual de vivir y enfrentar cada situación de la vida. Y como tercer y último elemento que debes tener, básico y necesario para un devocional, es un lapicero para poder escribir todo lo que Dios te
muestre, te revele y te hable cuando vayas y escudriñes su palabra y saques de ella el manantial de vida, la fuente de vida, el agua de vida, el alimento de vida que necesitas. Solo son estos tres elementos, no necesitas más. No hay manera de decir que esta es la manera correcta, esta es la manera correcta. No, las formas no importan. Lo que importa es el principio bíblico fundamental para el devocional. Una Biblia, una guía, un lapicero. No necesitas más elementos para hacer un correcto, sano y bíblico devocional. Ahora te quiero invitar para que veamos a la luz de la Escritura los dos principios bíblicos supremamente indispensables para poder hacer un devocional, para determinar qué es un devocional, cómo se hace un devocional. El primero lo encontramos en Proverbios capítulo 8 versículo 34. El versículo 34 dice: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día y aguardando a los postes de mis puertas. Bienaventurado significa 3 veces feliz. Dichoso aquel que escucha las palabras de Dios. Vaya al Salmo 78:1. El versículo 1 dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Qué interesante el verbo que se utiliza en este salmo. Dice: escucha, oigan, inclínense ante mis palabras. Esté atento, mi pueblo, a escuchar mi voz cada día. Ahora veamos el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Así que el Señor Jesús nos invita a que permanezcamos constantemente, que perseveremos en sus palabras para poder ser sus discípulos y permanecer en Él, permanecer en comunión con Él. Así que a la luz de la palabra del Señor, el primer principio básico, fundamental para poder hacer un devocional bíblico es escuchar a Dios, escucharlo. Dios tiene muchas cosas que decirnos, quiere hablar con nosotros, quiere mostrarnos su camino, su voluntad, su propósito. Así que cada día debemos escuchar a Dios, buscar su palabra y escucharlo. El segundo principio es la oración. Si Dios me habla, si yo lo escucho, entonces Él debe recibir una respuesta de mi parte para que haya una relación, para que haya una comunión. No puede haber una relación entre dos personas si solamente uno es el que habla, si solamente uno es el que se comunica. Necesitamos una respuesta. Necesitamos que el otro también reaccione frente a lo que yo te estoy diciendo. Por esa razón, la oración, que es hablar con Dios, tiene que ver mucho con el devocional. Es el segundo principio que necesitamos para hacer un correcto y sano devocional bíblico. Yo quiero invitarte para que vayas al Salmo 18:6 y lee conmigo. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. La palabra de Dios nos indica que Dios siempre está atento a nuestras oraciones. Siempre inclina su oído para escuchar a sus hijos. Siempre está dispuesto para que nosotros podamos hablarle y Él nos escucha. Solamente necesitamos esos dos principios bíblicos básicos para hacer un correcto, sano devocional en nuestra vida. El resto son formas, el resto son maneras, que si las hay bien, si no las hay también. Solamente necesitamos esos dos principios: hablar con Dios, que es la oración, y que Dios nos hable, que es escudriñar su palabra. Volvamos a Juan capítulo 15 versículo 7 y veremos en ese versículo los dos principios bíblicos fundamentales para el devocional. El versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que queréis. Pidan. Primero, sus palabras deben permanecer en mí y de esa misma manera yo puedo pedir, puedo orar. Así que cuida mucho de que estos dos principios siempre estén cada día. Son los únicos dos principios que necesitamos para un correcto devocional diario personal. Son los únicos dos elementos que necesitamos para entrar en relación y en comunión con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo. Biblia, que es escuchar a Dios, que Dios me hable, escudriñar su palabra. Segundo, hablar con Dios, que Dios nos escuche. Él está atento a nuestra oración. Biblia, oración. Escuchar a Dios, hablar con Dios.
El tercer punto que quiero compartir con ustedes tiene que ver con una pregunta muy importante. ¿Jesús practicó el devocional personal? Jesús nos dio ejemplo de tener cada día tiempos con su Padre Celestial, tiempos con Dios para encontrar en Él su voluntad, sus propósitos para su vida. Así que los invito para que busquemos en la Escritura si Jesús practicó el devocional, si Él realmente aplicó estos dos principios en su vida que lo llevó a una fortaleza y una comunión y relación con el Padre Celestial. Así que yo te quiero invitar a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 20. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Era su costumbre. Costumbre significa que era un hábito, era algo que él hacía cada día, era su costumbre. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. A la luz del Evangelio de Lucas, podemos decir que era una costumbre para Jesús leer la Escritura, buscar en la Escritura consejo. Es más, este es un pasaje donde Dios nos muestra cómo Jesús mismo, a la luz de la Escritura, se puso como el cumplimiento de la Escritura misma en él. Así que podemos decir, en primer lugar, que para Jesús era vital, supremamente importante la lectura diaria de la palabra del Señor. En segundo lugar, te quiero invitar a Marcos capítulo 1, versículo 35. Lee conmigo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Qué tremendo cómo Jesús tiene los dos principios totalmente claros, vívidos en su ministerio aquí en la tierra. Qué tremendo cómo encontramos en la vida de Jesús que Él practicaba la lectura de la palabra y practicaba y era costumbre el orar. Así que a la luz de Marcos 1:35 podemos decir que Jesús aún muy temprano, antes de que aclareciera, antes de que saliera el sol, ¿qué hacía? Iba a un lugar separado, a un lugar desierto, a un lugar donde nadie lo interrumpiera, a un lugar solo para estar Él con el Padre, y ahí oraba, ahí entraba en comunión con Dios. Por esa razón, un devocional debe ser personal, un devocional debe ser entre mi persona y Dios, su Hijo con su Padre, una cita cada día con Dios en un lugar apartado, en un lugar sin interrupciones para poder entrar en comunión con Dios, leer su palabra y orar al Padre. La oración era prioridad y de vital importancia para nuestro Señor Jesucristo. Era la manera en que entraba en comunión con el Padre. Así que si Jesucristo era su costumbre leer la Escritura y era su costumbre separar un tiempo con Dios cada día y orar, entonces ¿cómo no va a ser para nosotros de vital importancia tener cada día ese tiempo con Dios donde yo lo escuche y le hable? Es muy importante entender a la luz de la Escritura cómo se debe realizar un devocional personal, un devocional diario, un sano y correcto y completo devocional. Muchas personas siempre me preguntan, ¿por qué libro debo comenzar? ¿Qué es un devocional? ¿Cómo se hace un devocional? ¿Cuáles son los principios, los pasos, la guía para hacer un devocional? Bueno, estaremos haciendo una segunda parte, enseñando y respondiendo todas estas preguntas. Por ahora, era importante colocar las bases bíblicas para un sano devocional personal, para un correcto devocional diario y personal. Así que te quiero invitar de manera muy especial para que estés muy atento de nuestro canal de YouTube y así estés pendiente de la segunda parte de cómo hacer un devocional de manera bíblica y correcta. Y no te olvides seguir nuestras redes sociales, así como aparece aquí, Iglesia Ibre, en Instagram y en Facebook. Dale like, síguenos y así estarás enterado de todo lo que pasa en la Ibre. Es mi oración que tú puedas aplicar estos principios a tu vida y así puedas crecer a la estatura de Cristo a través del devocional diario personal. Dios te bendiga.